Bueno amigos, en esta oportunidad vamos a tratar sobre el cálculo de inductancia de una bobina. Generalmente nosotros tenemos bobinas y queremos saber la inductancia de la bobina para acoplar a un circuito. El problema es que no sabemos el valor de la inductancia. Entonces, un método es aplicar una resistencia en serie, ¿no? En este caso, por ejemplo, para esta bobina que es en el ejemplo, ¿no? Le hemos colocado una resistencia de 100 ohmios. En serie, aquí está la resistencia de 100 ohmios, está aquí, ¿no? En BR. Eh, Va enseriada con la bobina, ¿no? Con la bobina que está aquí. Y le aplicamos una tensión de 120 voltios con 50 ciclos. Pues bien, al aplicarle en serie la tensión, ¿no? La tensión de 120 voltios en una frecuencia de 50 ciclos, 50 Hz, obtenemos que en la resistencia BR, o sea, en la resistencia, tenemos 40 voltios. Y el valor de la tensión en la bobina con 87 voltios. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos la ley del coseno, ¿no? Y teniendo en cuenta que la tensión de entrada o de línea es igual a 120 voltios y el voltaje en la resistencia es 40 voltios, y también sabiendo que es 87 voltios el voltaje de la bobina, pues decimos que 87 voltios al cuadrado es igual, abre paréntesis, 120 voltios al cuadrado más 40 voltios al cuadrado menos 2 veces 2 por 120 por 40 por coseno del ángulo alfa. Este triángulo lo formamos aquí. Entonces aquí tenemos el voltaje de la bobina, de la resistencia. Aquí tenemos el voltaje de línea. Y aquí en este lado tenemos, en esta línea con verde, tenemos el voltaje en la bobina. Nos importa saber el voltaje que está en la parte de inductancia y en la parte de resistencia correspondiente a la bobina. Pues bien, aplicando esto, tendremos pues que si 87 al cuadrado es igual a 120 al cuadrado más 40 al cuadrado menos 2 por 120 por 40, pasamos pues 120 al cuadrado más 40 al cuadrado, pasamos al lado izquierdo y tendremos que 87 al cuadrado menos, ¿cierto? Pasa con negativo, 120 negativo y 40 negativo, menos 120 al cuadrado menos 40 al cuadrado dividido entre estos dos elementos, 2 por 120 por 40. Solamente que como aquí tiene negativo, pues quedará como negativo el divisor. Entonces este sería el dividendo, este sería el divisor, negativo. Aquí el resultado, como aquí las cantidades mayores son negativas, entonces negativo entre negativo te va a dar positivo. Entonces el coseno, el valor del coseno va a ser igual a 0,878, 0,878, que corresponde a un ángulo de 28,57 grados. Pues bien, entonces ya este ángulo A ya lo determinamos. El ángulo A correspondiente a 28 grados, 28,57 grados. Entonces aquí si ya tenemos, bien, en este momento vamos a hallar la tensión en la bobina, que es compuesta por, tensión en la bobina que será compuesta por voltaje en la bobina en el lado de la reactancia de la bobina y el voltaje en la resistencia de la bobina, ¿cierto? El voltaje en la reactancia de la bobina va a ser igual a 120
voltios por el seno de A, ¿cierto? Seno de 28 grados 57, 28,57 grados, que va a ser igual a 57 voltios 40. O sea, aquí sería 57 voltios, 57,40 voltios, ¿cierto? Y el voltaje aquí en la parte de la resistencia, tanto la resistencia como la resistencia de prueba, como la resistencia de la bobina, tenemos que va a ser eh, va a ser igual a 120 por el coseno del ángulo, ¿cierto? Coseno del ángulo A. Va a ser esta parte, o sea, 120 por coseno de 28,57. Vamos a llegar al total. Restamos los 40 voltios, menos 40 voltios, y nos va a dar que el voltaje, este lado voltaje en la bobina, ¿no? Se desarrolla la bobina internamente, va a ser 65,39 voltios. Entonces, pues 65,39 voltios, 65,39 voltios, más al cuadrado, más 57 voltios 40, vamos a tener 87 voltios, y que sería la tensión en la bobina, ¿correcto? Y aquí vamos a comprobar pues que las dos tensiones, sumar las dos tensiones aquí, las dos tensiones, más la tensión de la bobina, ¿no? Lógicamente que a cuadrado, pues aquí teníamos que la suma aritmética de 40 más este voltaje de la bobina sería 67,39 al cuadrado, más el voltaje de la bobina 57,40 voltios al cuadrado, vamos a obtener el resultado de la tensión total, ¿no? Entonces sería aquí la suma de las tensiones en el lado de parte restiva, más la tensión en la parte, la reactancia de la bobina, 120 voltios. O sea, comprobamos que las tensiones están correctas. Si ya tenemos que las tensiones están correctas, entonces la tensión de la bobina va a terminar, ¿qué va a terminar? Va a terminar que, sabiendo la corriente del circuito, ¿cierto? Que es 40 voltios en la resistencia, dividido entre el valor de la resistencia, 100 ohmios, son 0,4 amperios. Entonces tenemos que la reactancia va a ser igual, pues, el voltaje de la bobina entre la corriente, y vamos a tener 163,48 ohmios de impedancia, de reactancia, ¿cierto? La reactancia inductiva. Entonces, si tenemos la reactancia inductiva y tenemos que la frecuencia es 50 ciclos, vamos a decir pues que por la fórmula que 2pi, reactancia inductiva igual a 2pi por frecuencia, 2pi frecuencia por L, ¿cierto? Entonces vamos a hacer lo contrario, simplemente vamos a dividir la reactancia entre 2pi por 50, nos va a dar 0,52 henrios. Pues entonces ya sabemos que la reactancia de la bobina en prueba será 0,52 henrios. Es bueno saber esto aquí porque es un método que nos puede ayudar a resolver muchos casos, ¿no? Para saber las reactancias, y lógicamente que de acuerdo a cada caso ustedes pues encontrarán el valor de la resistencia adecuada, ¿cierto? Teniendo en cuenta que la tensión, digamos así, la tensión máxima desarrollada en la bobina sobre la resistencia determinará la potencia de la resistencia de prueba, ¿cierto? O sea, si yo tengo, por ejemplo, 100 ohmios y voy a aplicarle 120 voltios, entonces sabré pues que, digamos así, una situación, un cálculo rápido,
digamos así, sería que 120 al cuadrado sobre 100 nos va a determinar la potencia de prueba. O sea, sería, yo voy a calcularlo aquí, 120 al cuadrado eh, nos va a dar 14.400 entre 100, nos va a decir que la resistencia pues será de 120, 100 ohmios, 144 vatios, ¿ok? ¿Por qué? Porque no siempre tenemos que asumir inicialmente que la resistencia puede asumir totalmente la potencia, ¿no? O sea, ser bien bajita, un valor bien pequeño el voltaje de pérdida en la bobina. Entonces tenemos para poder hacer las mediciones, ver que la resistencia pues no caliente y reviente, ¿no? Y también cuando la resistencia trabaja muy caliente, pues hay una alteración del valor. Entonces, en cuanto a la resistencia no caliente mucho, el valor por lo menos está aproximado. ¿Ok? Bueno, espero que esta información les sirva, les sea de ayuda. Cualquier cosa pueden visitar en otros videos que también tengo que les puede ser útil. Muchas gracias.